Muy buenos días, Dios los bendiga. Realmente no hay nada más emocionante que orar la palabra, cantar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios y vivir la palabra de Dios. Amén. Creo que somos pero muy privilegiados esta mañana de poder hacerlo. Y es muy lindo cuando escuchamos unos a otros a envolvernos en adoración cantando al Dios Trino. Amén. Es un gran privilegio para nosotros. Bienvenidos a la Iglesia Bíblica Petra. Es un gran privilegio para nosotros tener este tiempo de exaltación, glorificación a nuestro Dios. Y déjame decirte, si no lo has pensado hasta este momento, eres sumamente bendecido por el hecho de poder reunirte hoy con los santos en la casa de Dios, el pueblo de Dios, para leer la palabra de Dios. Amén. ¿Me acompañas en oración? Padre eterno, hemos orado, Señor, hemos cantado, Señor, expresiones de tu palabra. Nos regocijamos, Señor, al unirnos, Señor, en una sola voz, cantándole, exaltando al Dios Trino. Gracias, Señor, porque somos sumamente bienaventurados, Señor, de entender y comprender las verdades de tu palabra a nuestra vida. Señor, mi oración y mi deseo para todos de nosotros, como tu iglesia, como tu cuerpo, como tus hijos, como tu amada novia, es que podamos entender, comprender, asimilar las verdades de tu palabra, Señor, para poder aplicarlas a nuestro diario vivir. Dios, no queremos estar engañados, Señor, pensando, Dios, que estamos bien, Señor, solamente porque sostenemos verdades, Señor, pero que no vivimos, Señor. Así que Dios, ayúdenos a poder ver claramente en qué áreas de nuestra vida, Señor, solo estamos pretendiendo, fingiendo, Señor, o huyendo, Señor, de poner en práctica tu hermosa palabra. Lo necesitamos, Señor. Más, Señor, y más, Señor, lo necesitamos, Señor. Dios, quite el orgullo de nuestros corazones, cualquier tipo de jactancia, Señor, de pensar, Dios, de que estamos bien, Señor, y que no necesitamos, Señor, venir a tu palabra humillados ante ella, para que tú, Señor, nos corrijas, nos dirijas y nos enseñes, Señor, lo que tú deseas que nosotros hagamos. Entendemos esto por esta premisa que somos tus hijos y hemos sido comprados con tu sangre, y queremos vivir, Señor, para la gloria de tu nombre, deleitándonos y disfrutando de ti. En tu nombre oramos, Señor. Amén y amén. Quiero invitarte a ir a Romanos capítulo 5, versículo 20 y 21. Leeremos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Romanos 5, 20 y 21. Yo estaré leyendo la Nueva Biblia de las Américas. Puedes ver la pantalla para seguir mi lectura, si no puedes leerlo en tu propia Biblia. La ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermosas palabras del apóstol Pablo. Hasta este punto el apóstol Pablo nos ha demostrado que sostenemos una de dos relaciones. Sostenemos una relación con Adán o sostenemos una relación con Cristo. Hasta este punto el apóstol Pablo nos ha enseñado que tenemos una de dos representaciones. Nos representa a Adán o nos representa a Cristo. Hasta este punto, el apóstol Pablo nos ha dicho que vivimos bajo una herencia, la herencia de Adán o la herencia de Cristo. Es decir, tú estás en este momento o en relación con Adán o en relación con Cristo Jesús, unido a Cristo Jesús. Tú tienes en este momento una naturaleza heredada por Adán o tienes una naturaleza, una nueva vida por medio de Cristo Jesús. Eres una nueva criatura, eso es lo que la Escritura enseña. Tú eres en este momento representado ante el trono de Dios
bajo los méritos de Adán o bajo los méritos de Cristo. Tú estás en este momento siendo influenciado por la naturaleza muerta heredada por Adán, o tú estás siendo influenciado y representado ante el Padre como un hijo de Dios. Tú en este momento eres contado como familia de Adán, como hijo del diablo o como hijo de Dios. ¿Son palabras fuertes? Sí, pero es lo que la palabra de Dios nos ha enseñado hasta este momento. Es decir, somos hijos de Dios o hijos del diablo. Eres enemigo de Dios o amigo de Dios. Tú estás construyendo el reino de Dios o construyendo el reino de las tinieblas. O pleca tu propio reino. ¿Sí? No hay más de dos opciones. O estás en el equipo de Dios o no lo estás. ¿Sí? No hay términos medios. O vives para la gloria de Dios o vives para tu gloria. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo en estos dos versos? El apóstol Pablo está llamando la atención a estas opciones. Y él ha dejado claro estas dos opciones, pero quizás en la mente de su audiencia existe una pregunta. Está bien, apóstol Pablo, hemos entendido que o estamos siendo representados por Adán o estamos siendo representados por los méritos de Cristo, pero ¿y la ley qué? ¿Qué pasa con la ley? ¿Qué fin, qué rol, qué función tiene la ley? Antes de continuar, debemos recordar el contexto en el que está siendo leída esta carta. ¿Cuál es el destinatario de esta carta? Es una iglesia mixta, está compuesta por judíos y está compuesta por gentiles convertidos, ¿sí? Principalmente. Entonces, cuando ellos escuchan esto, y de hecho las palabras que el apóstol Pablo menciona en estos dos versos son bastante fuertes, pero debemos recordar eso. Hay mucho judaísmo presente en la cultura, ¿no? Ellos tienen un amor profundo por la palabra de Dios. Ellos tienen un respeto por la palabra de Dios. Incluso me atrevería a decir que los gentiles, que ya son creyentes, entienden y ven el Antiguo Testamento con mucho respeto. Ellos están viendo la ley de Dios. Y para aquellos que tienen presente el exilio, o sea, piensen en esto por un momento. Ustedes están en esa iglesia, en Roma, recibiendo esta carta. La mayoría de esa iglesia viene del contexto judío. Son judíos. Aman la Torá, aman la ley. Se han aprendido la palabra de Dios. Viven bajo la ley. Ellos tienen presente la desobediencia de la ley trajo consecuencias graves a sus vidas. Ellos tienen presente el exilio. Ellos saben que desobedecer la ley trae consecuencias graves. Solo piensen en el impacto que acaba de producir el apóstol Pablo en la vida de estos oyentes. No solo la parte judía, pero los gentiles que han visto la devoción de los judíos hacia la ley de Dios. Y él les dice, la ley trae consigo cuando se introdujo para que abundara la transgresión. Parece una ofensa, ¿no? Es ofensivo y realmente lo es. Pero el apóstol Pablo no está intentando ofender por ofender a su audiencia. Él está tratando de llevarlos a poner atención en las cosas que él va a decir. Es importante entender eso. Ellos están preguntando, ¿qué hacemos con la ley? Él está aprovechando este tiempo, esta oportunidad para redireccionar su enfoque en la ley y ponerla en Cristo. Para que ellos puedan entender correctamente, para que no tengan dudas de cómo aplicar correctamente la ley de Dios. Recordemos algo en Romanos 3. Si tienes tu Biblia, quiero invitarte a ir. Romanos 3, 24 al 31. No lo leeré todo, pero puedes tomar nota de esta cita. Todos son justificados, dice, gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. Porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Mira la pregunta del apóstol Pablo en el verso 27. ¿Dónde está pues la jactancia? ¿Queda excluida por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe.
porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Él ya le ha dicho que aquellos que han empeñado su vida práctica en el cumplimiento de la ley no alcanzan mayor progreso en la fe, porque Dios no está viendo las obras de la ley. El hombre justificado será justificado mediante la obra de Cristo Jesús. Y esta introducción nuevamente de la ley es para que ellos puedan prestar atención de qué es lo que la ley, en una de sus funciones, hace en la vida de aquel que viene a la ley correctamente. ¿Sí? Entonces el apóstol Pablo está aprovechando para recalcar que la salvación es por gracia. El apóstol Pablo está recalcando que la justificación es por la fe, por los méritos de Cristo. El apóstol Pablo está regresándonos al tema central de los Romanos, que el evangelio es poder de Dios para salvación de aquellos que creen. Porque fácilmente el hombre puede poner su confianza en su desempeño humano. Y esa es la pregunta central aquí. Si yo obedezco la ley, yo estoy bien delante de Dios. Y el apóstol Pablo les ha enseñado hasta este momento que no. Porque ellos tienen dos tipos de representación. O es representado por Adán en su pecado imputado, o es representado en Cristo con su imputación de justicia sobre nosotros. Y el punto del apóstol Pablo es tan pertinente para nosotros hoy. Porque cuando nosotros pecamos y fallamos, nos vemos obligados quizás a hacer enmiendas de nuestros pecados. Querernos volver redentores a nosotros mismos sin ir a la cruz. Y decir, a partir de mañana yo empiezo a hacer esto y aquello para que yo poder encontrar favor con Dios. No queremos arrepentirnos, queremos enmendar nuestra condición. Y eso es tan importante para hoy, porque podríamos tomar la ley de Dios y todos aquellos mandamientos, no solamente el decálogo en Éxodo 20, sino todos aquellos mandamientos que Dios nos manda y empezar a tratar de cumplirlos en nuestra propia fuerza. Lo primero que el apóstol Pablo está enseñando a la iglesia en Roma es que la ley no salva, pero expone nuestra condición. La ley no salva, pero expone nuestra condición. Pablo nos dice que la razón de la ley es convencernos del pecado. Es decir, que la ley de Dios dada a Moisés no era la solución para el problema de Adán. La solución no es la solución simplemente para el pecado consumado por nosotros. La ley no tiene ese fin. Piensa por un momento en esto. Después de la caída en Génesis 3, si la ley tuviese la función de salvar, ¿por qué Dios no le dio la ley a Adán y Eva después de la caída? Si la ley tuviera la función de salvarnos, ¿por qué Dios no se la da a Adán y Eva? Y en lugar de eso, Él promete que una simiente que vencería, ¿no?, al pecado. Introduce lo que comúnmente se llama como el protoevangelio, lo que ahora nosotros podemos ver como Cristo, ¿no? La simiente que vence al pecado, porque la ley no tenía esa función de llevarnos a salvación. En lugar de darle la ley a Adán y Eva, Dios le da una promesa, una simiente. Dios le dio a Adán y Eva gracia a través de esa simiente. El apóstol Pablo lo dice de esta manera. Si puedes acompañarme a Gálatas capítulo 3, versículo 21 y 22. La palabra de Dios dice así. Gálatas 3, 21 y 22. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo. Porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, escucha lo que está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia en Gálatas. Si hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido ¿de qué? De la ley. Si hubiera una ley incapaz de dar vida, entonces la justificación del hombre dependería 100% de su cumplimiento de esa ley. En vano vendría Cristo a morir por nosotros. No tendría razón de ser de Cristo morir en la cruz del Calvario, porque tú y yo tendríamos toda la competencia, ¿no?, de poder cumplir la ley para darnos así vida. Versículo 22, pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado,
para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dado a quienes, a todos los que creen por fe en Jesucristo y su obra. Vamos a pasar la mayor parte del tiempo en el verso 20, que es importante. ¿Qué significa que la ley introdujo el pecado? Es una frase muy fuerte, como les decía, tiene el propósito de llamar la atención, es provocadora. Y antes de responder, creo que es necesario que entendamos lo que está ocurriendo en la forma que Pablo escribe esta cláusula. Él quiere llamar la atención del judío a prestar realmente atención a qué es lo que la ley quiere hacer en nosotros y cómo ésta muestra a Cristo. Pablo deja caer esta bomba teológica sobre las mentes de los judíos y los cristianos en la iglesia en Roma para que ellos puedan ver la hermosura y la belleza de Jesucristo. El apóstol Pablo quiere que ellos puedan entender correctamente la ley, que puedan aplicar correctamente la ley, que ellos puedan vivir en la ley, pero correctamente, con un corazón correcto. Para los judíos, la ley representaba identidad, seguridad, distinción en un pueblo pagano, ¿no? Es la ley de Dios. Dios ha hablado con nosotros. Incluso en una parte de Romanos, Él le dice, ustedes se están jactando, ¿no? Ustedes creen que son superiores a los que no tienen la ley. Romanos 3:9. ¿Son ustedes superiores, dice, a los demás? Ellos tenían un apego muy grande a la ley. El apóstol Pablo entonces quiere que veas, también para nosotros, la importancia de entender la ley. La ley no es un instrumento de salvación. Empecemos por ahí. Pero también quiero que antes de continuar para explicar esta frase, debes entender que lo dicho aquí por el apóstol Pablo no es lo único que va a decir sobre la ley. ¿Sí? Eso no es lo único que él va a decir. Él quiere obtener atención de su audiencia, él quiere enseñar correctamente la ley, pero debemos entender que no es lo único que él tiene que decir acerca de la ley. Tú puedes encontrar que el apóstol Pablo habla acerca de la función de la ley en Gálatas 3:17 al 25, en 2 Corintios 3, en 1 Timoteo capítulo 1 y lo vamos a ver más adelante en Romanos capítulo 7. Entonces no está dicho todo, pero está diciendo algo meramente importante para el punto que el apóstol Pablo quiere enfatizar aquí. ¿Sí? Debemos entender entonces lo que Pablo ha dicho sobre la ley, no es todo lo que debemos entender sobre la ley. Pablo no está exponiendo todo el oficio de la ley, ni el uso de la ley, sino refiriéndose solamente a una parte. Les está diciendo que este punto es importante entenderlo para su comprensión. La ley es un espejo en el que te miras y miras tu condición. La ley te muestra a ti mismo, muestra tu pecado, expone tu condición, hace evidente tu necesidad de Cristo. Al verte ante la ley perfecta de Dios, hace evidente la necesidad de la gracia. Al verte expuesto ante la ley, hace evidente la necesidad de un Salvador. Al verte expuesto ante la ley expone lo que realmente eres. Y eso es lo que el apóstol Pablo está enseñando. Regresemos a Romanos 5, versículo 20. La ley se introdujo para que abundara la transgresión. Nos vamos a detener ahí. La ley está mostrando tu condición. La ley está exponiendo nuestra pecaminosidad. Simplemente cuando nos vemos en el espejo, vemos quiénes somos. La ley tiene ese fin, mostrarnos quiénes somos. Agustín de Hipona decía lo siguiente: pienso que aquí se habla del aumento del conocimiento y de la obstinación. A eso se refiere, aumenta el pecado, dice San Agustín. Porque la ley pone delante de los ojos el pecado humano de tal manera que el hombre está obligado, lo quiera o no, a contemplar delante de sí la condenación que le está siendo reservada. Tú vienes a la ley con un corazón humilde y quebrantado, tú te darás cuenta que tú has pecado en contra de un Dios santo. Es imposible venir ante la ley de Dios y salir con un corazón orgulloso.
Porque ¿quién de nosotros aquí ha amado al Señor con todo su corazón, con toda su fuerza y con todo su ser? ¿Quién de aquí entre nosotros ha amado a su prójimo como Dios manda que le amemos? Nos muestra nuestra condición, muestra nuestro egoísmo, nuestra apatía. Entonces cuando venimos a la ley nos muestra y nos dice este es el estándar y la perfección que demanda Dios de nosotros, y nos paramos delante de ella y lo miramos con rectitud de corazón, con un corazón genuino y quebrantado. Miraremos sí o sí nuestra condición y veremos nuestra necesidad, veremos nuestra fealdad. Entonces decía Agustín, estamos obligados, lo queramos o no, a contemplar delante de sí la condenación que le está reservada. Por este medio, el pecado que de otra forma los hombres arrojarían a sus espaldas, como si no lo vieran, toma su lugar en la conciencia y se hace sentir. Eso es la abundancia del pecado. No puedes entonces decir ante Dios o venir ante Dios y ponerte como un ignorante de tu pecado. ¿Por qué? Porque la ley ya te expone como lo que eres. Un pecador en necesidad de gracia, en necesidad de un redentor, de un mediador. La ley es un espejo. ¿Qué tan frecuente nosotros nos vemos al espejo? Todos los días, ¿no? Algunos de más, ¿sí? Pero, ¿por qué no venimos a la ley de Dios para que nos muestre nuestra condición? O sea, no creo que alguno de ustedes se levantó esta mañana y se vio en el espejo, recién levantado, dijo, ¡wow! ¡Qué maravilloso ser soy! La ley hace lo mismo. Si te ves, si vas tal cual al Señor y te pones frente al espejo de la ley, te mostrará quién eres. Y cuando te das cuenta de esta realidad, te das cuenta también de la belleza de la gracia, de la misericordia tan grande que nos tiene el Señor. La ley es pedagoga y vamos a ver qué significa eso. Pero antes, permíteme recordarnos un par de textos para entender qué quiero decir con que es pedagoga. Veamos Romanos capítulo 2, versículo 17. Y leeremos un par de versos adelante. Romanos 2, versículo 17. Dice así: pero si tú, que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios y conoces su voluntad, que aprueba las cosas que son esenciales, siendo instruido por la ley, y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez. Él está diciendo que aquí el judío está haciendo un mal uso de la ley. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos no están aplicando correctamente la ley para ellos mismos. Él les acusa aquí, el apóstol Pablo, de hipocresía. Porque más adelante Él les dice, ustedes roban, ustedes enseñan no robar, pero ustedes roban. Regresemos entonces a Romanos 2, 17 en adelante. Veamos el versículo 21. Tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Te pregunto, hermano, hermana, visita, ¿será que nosotros estemos viviendo de esta manera, pretendiendo seguir ordenanzas o mandamientos, engañándonos a nosotros mismos, pensando que estamos viviendo para la gloria de Dios, pero simplemente estamos viviendo para nosotros mismos? ¿Qué tan acostumbrados estamos a nuestras rutinas cristianas, ¿no? Hablamos lenguaje cristiano, nos vestimos como cristianos, escuchamos radio cristiana, escuchamos música cristiana, nos involucramos en un círculo, un ambiente que te hace pensar que eso es lo que realmente Dios quiere. No estoy diciendo que vamos a vivir en el otro extremo, en libertinaje y paganismo, para decir, ok, yo estoy bien, miren, no soy como los cristianos que viven bajo una rutina. Pero el punto del apóstol Pablo es que qué tan bien estamos usando la palabra de Dios para aplicarla a nosotros, que somos tan ciegos que podemos decirles a los demás qué hacer y qué no hacer, pero nosotros no lo estamos viviendo. Y pasa con los padres de familia que le exigen a sus hijos vivir de una manera que ellos mismos no viven. Le dicen a sus hijos, tenés que orar, tenés que leer la Biblia, pero no miran a su papá hacerlo. Eso es hipocresía, ¿no? Y abuso de autoridad. Porque tú deberías ser el ejemplo en tu casa, con tus hijos. Amén. O hay, cualquiera de los dos funciona. Entonces,
vemos que el apóstol Pablo les dice, han usado mal la ley, porque la han usado como un medio para alejarse del propósito de enseñar cómo está su condición. Simplemente dice no robar, le enseñas a los demás no robar, pero tú estás robando. Pero miramos Gálatas 3:24, y este texto sí me gustaría que lo buscaras en tu Biblia. De manera que la ley, Romanos 3:24, de manera que la ley ha venido a ser nuestra guía. ¿Ok? Pon atención, que esto es muy importante a lo que Pablo también está enseñando en Romanos. La ley ha venido a ser nuestra guía. La palabra aquí es pedagogos. ¿Ok? Para conducirnos ¿a dónde? A Cristo. El hecho que la ley nos muestra la abundancia de nuestro pecado. La ley expone nuestra condición. No solamente nos guía a ver nuestra fealdad, es decir, que a menos que mires la gloriosa belleza de Dios en su ley, a menos que mires su gloriosa belleza en su ley y mires la depravidad y lo horrendo que somos ante Dios, no podrás entender la grandeza de la cruz. De manera que la ley ha venido a ser nuestra guía para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe. Es decir, la ley nos muestra nuestra condición, pero también nos muestra a Cristo. Como les decía, la palabra guía en la traducción que acabamos de leer es la palabra griega paidagogos. ¿Qué significa la palabra donde nosotros obtenemos pedagogía, ¿no? Y rápidamente nosotros decimos pedagogía es enseñanza, instrucción y todo eso. Pero la palabra en su sentido original, son dos palabras, paido, que es niños, y agogos, que es conducir, se refería a un esclavo de familia que tenía la instrucción o tenía el oficio o la función dentro de esta familia de guiar a los niños al maestro. Llevar el niño a la escuela. Eso era un paidagogos, ¿ok? Entonces la ley dice, es nuestro paidagogos. ¿Qué está diciendo? Que la ley tiene el fin de no ponerse a él sobre Cristo, sino llevarte al maestro, llevarte que puedas escuchar dónde está realmente tu necesidad. Que puedas llegar y escuchar al maestro. Su función es acompañarnos, llevarnos, guiarnos de la mano como niños en edad de aprendizaje y podamos ir ¿a quién? Al maestro. Esa es la función de donde se obtiene la palabra paidagogos, que nos dice que la ley es nuestra guía. ¿Guía para qué? ¿Para el moralismo? No, nuestra guía para mostrarnos la necesidad que tenemos de Cristo. Ahí donde está sentado, aquí donde estoy yo de pie, todos de nosotros necesitamos a Cristo más de lo que nosotros pensamos. Lo necesitamos. Entonces la ley te lleva al maestro. Es decir, debe llevarte a Cristo. No a tu moralidad, no a tu desempeño, no a tu capacidad, no a tu fuerza. La ley te lleva a ver lo que realmente necesitas. Otra vez usando el ejemplo, cuando nos levantamos, nos vemos al espejo, tú dices, necesito bañarme, necesito peinarme, necesito lavarme la cara, ¿no? La ley hace lo mismo, te muestra tu necesidad. ¿Y qué necesidad es? La necesidad de Cristo. Te muestra tu condición y te lleva a Cristo. La ley te muestra la belleza de Dios, lo horrendo de nosotros. No podemos deleitarnos en la belleza de Dios y no podremos ver la belleza de la gracia a menos que veamos la fealdad de nuestros pecados. Y Pablo está diciendo aquí, es el rol y la función que tiene la ley para que podamos ver que o estamos bajo la herencia de Adán o estamos caminando en comunión con Cristo. La ley tiene otra cosa más que nos enseña este texto. Límites. La ley enseña límites, ¿no? O sea, nosotros que somos muy obedientes de las leyes de tránsito, sabemos que el rojo significa no pasar, ¿no? Lo sabemos, pero la ley también produce algo en el ser humano, que eso puede también ayudarnos a entender cuando dice que se introdujo la ley y esta produjo más pecado, porque la ley en un corazón no regenerado produce que el deseo de violentarla.
tenemos frases como, las leyes se hicieron para quebrarse, ¿no? ¿De dónde crees que nace eso? De un corazón que está lejos de ser regenerado. ¿Qué pasa con los rojos en los semáforos? Miramos el rojo, la ley dice no te pases, pero tenemos la tentación de decir yo soy más importante que la ley. Yo me voy a cruzar. No hablar por teléfono conduciendo y tú ves en todos lados donde vas, tú con tu teléfono diciendo ¿cómo es posible que se va manejando con su teléfono? Y tú vas haciendo lo mismo. ¿Por qué la ley hace eso? Para que nos demos cuenta de nuestra condición. La ley de Dios produce eso. Queremos quebrantar la ley de Dios. Te pongo otro ejemplo. ¿Qué tan sumisos somos a las autoridades? Dice, pastor, no te hubieras metido ahí. Pero son nuestras autoridades. Somos sumisos a la autoridad. ¿Qué solemos hacer nosotros cuando nos detiene un policía de tránsito? Pelearnos con el policía. O incluso bajarnos del vehículo. No estoy diciendo que siempre hacen lo correcto, pero es la tendencia de nosotros querer quebrar la ley, ignorar la ley, ¿sí? ¿Qué pasa? Te hago otra pregunta más personal. Si tú estás en un trabajo y ponen a alguien encima de ti, esa es tu autoridad ahora, ¿qué solemos hacer? Descalificarlo. Decir, ese hombre no tiene las cualidades que yo tengo, por lo tanto yo debería estar encima de él, no él encima de mí. O no, estoy inventando algo de la sociedad. ¿Qué pasa cuando tienes un líder de grupo pequeño más joven que tú? ¿Qué va a enseñarme este muchacho? ¿Qué va a enseñarme a mí? ¿O qué pasa cuando tienes un líder quizás es nuevo, no es tan nuevo en la fe, está creciendo en la fe, está comprometido, pero tú has tenido años y tiempo en la Escritura? Dice, yo sé más que él. Eso es, la ley te está mostrando, ¿no? Tu propio corazón, tu propia depravidad. Pero mira, déjame darte algunos ejemplos de que fácilmente nosotros solemos quebrar la ley, intencionalmente. Dios nos manda a amar a nuestras esposas. ¿Qué hacen los hombres? Se aman a sí mismos. ¿Sí? Dios nos manda esposas a respetar a sus maridos. ¿Qué hacen las esposas? No respetarlo. Los padres, tanto esposo como esposa, los manda a guiar y discipular a sus hijos. ¿Y qué hacen los padres? Bueno, les compran celulares, tablets, un televisor más grande, para que sea esto lo que eduque a sus hijos. Soltero, Dios te manda a comportarte como un varón, como hombre, sean hombres, crecer en el conocimiento de Dios, crecer de tal manera que puedas formar una familia. Pero ¿qué hacen los jóvenes? Se dedican a jugar al soltero. Soltera, Dios te manda a que puedas guardar tu corazón y esperar en el tiempo de Él. Pero no, la soltera juega a la misionera. Dios nos manda a buscar primeramente su reino. ¿Qué hacemos nosotros? Buscamos nuestro reino. Dios nos manda a perdonar a los que nos ofenden. ¿Qué hacemos nosotros? Guardar raíces de amargura en nuestro corazón. Dios nos manda a amarle con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. ¿Y qué hacemos nosotros? Terminamos haciendo ídolos de todo lo demás y menos cumplir la ley. La ley expone nuestra condición. La ley no salvará a nadie. Pero también hace algo interesante la ley. Número 2, la ley nos lleva a ver la abundante gracia de Dios. La ley nos lleva a ver la abundante gracia de Dios. Porque es la segunda frase del verso 20. Porque donde abundó el pecado, dice, sobreabundó la gracia de Dios. ¿Qué significa eso, pastor? Que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. El apóstol Pablo lo responde porque quizás nuestra intención aquí es decir, bueno, como el pecado abunda, yo puedo pecar deliberadamente, pero que de todos modos la gracia de Dios va a abundar, ¿no? No dice eso. De todos modos el apóstol Pablo lo dice en Romanos 6:1. ¿Qué diremos pues? Si hemos muerto al pecado, ¿seguiremos metidos en pecado? Mira lo que dice, léelo con tus propios ojos. Romanos capítulo 6:1. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde?
De ninguna manera, de ningún modo, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces la frase del apóstol Pablo no significa que vamos a pecar y pecar y pecar para que nosotros producir o que venga sobre nosotros una avalancha de gracia de Dios. No significa. Pero ¿qué significa entonces? Que donde sobreabunda el pecado, donde abunda el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Ok? Pablo está guiándonos ahora a la gracia de Dios. Piensa en esto. Si tú puedes ser salvo por las obras de la ley, si no puedes ser salvo por las obras de la ley, si no puedes ser salvo por tu propia bondad y moralidad, entonces solo podrás ser salvo por la gracia y la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. La ley no tenía la intención de dar vida, sino preparar a los hombres para recibir a Cristo como la única fuente de justificación y salvación. Entonces la ley hace evidente la abundante gracia de Dios. Lo que Pablo está diciendo aquí claramente en su sabiduría es que Dios usa el rol y el oficio de la ley en este sentido para mostrar nuestra condición de pecado, para mostrar su abundante gracia en Cristo Jesús y para que nosotros podamos correr a Él, para pedir perdón por nuestros pecados. Mira lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 6. Piensa en el término que el apóstol Pablo está diciendo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. El apóstol Pablo está usando este oficio de la ley para mostrarnos nuestra condición, pero también para mostrarnos a Cristo. Versículo 6 del capítulo 11, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos, porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún, que dice, pecadores, Cristo murió por nosotros. La ley te muestra lo pecador que eres, pero te muestra la gran misericordia de Dios. En Cristo Jesús, Cristo murió por nosotros. Versículo 9. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Cristo Jesús. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Te encuentras ante la ley, te miras ante el espejo de Dios, miras tu condición de pecado. No hay alternativa, no hay salida, porque el cumplimiento de la ley, tu obediencia sin Cristo, ese es el problema. Y te dice, estás frito en tus delitos y pecados. Necesitas sí o sí entender y comprender de corazón que la única forma de ser aceptos ante Dios es por medio de los méritos de Cristo, el único que pudo cumplir la ley perfectamente. Miras entonces que la ley hace evidente la gracia abundante, porque ninguno de nosotros merece estar aquí. La ley muestra nuestro pecado, pero nos muestra la gracia abundante de Dios. ¿Cómo lidiamos nosotros con el pecado? Hemos aprendido a lo largo de estos meses. Si has estudiado una vida centrada en el Evangelio, nosotros solemos hacer 6 cosas con las que nosotros, o las maneras en que nosotros lidiamos con el pecado. Número 1, nos defendemos. Defendemos nuestro pecado. Defendemos por qué pecamos de esa manera. Fingimos que no pasa nada, que todo está bien con nosotros. Escondemos el pecado, exageramos nuestras obras buenas. Es cierto, pequé en esta área, pero soy mejor en esto. Culpamos a los demás, no es mi culpa, es el pecado de él. Le quitamos importancia, no es para tanto. Este pecado no es para tanto. Déjame incluir un par de cosas más que solemos hacer con el pecado. Nosotros negamos el pecado. Entramos en un ciclo de negación. ¿Por qué hacemos eso? Piensa por un momento, ¿por qué tú niegas tu propio pecado? Déjame responderte. Temor al hombre. Mira qué absurdo es nuestro proceder, porque tenemos miedo al hombre.
Por eso queremos negar, ocultar, fingir, huir de nuestra condición. Eso, la ley muestra nuestro pecado y nosotros lo convertimos en moralismo. Voy a tratar de ser mejor en estas áreas, que la ley me ha mostrado, que Dios me ha mostrado, que su palabra me ha mostrado, que sus instrucciones me han mostrado. Voy a negar mi pecado, voy a tratar de ser mejor. Nos volvemos reformadores de nosotros mismos. Resolucionistas, eso es lo que deberíamos de decir de la iglesia cristiana hoy. Es una iglesia resolucionista, vive en base de resoluciones, no en base del evangelio. ¿Por qué? Porque tenemos temor del hombre. No quiero que mi hermano sepa en lo que estoy fallando. No quiero que sepan mis pecados. Eso es una distorsión no solo de lo que hace la ley, pero también es una distorsión de quién es Dios. Gracias. Porque piensa por un momento en tus pecados, no en el de que está a tu lado, en los tuyos propios, ¿no? En los que no confiesas. ¿Por qué no lo haces? Temor al hombre. Falta de temor a Dios, porque Dios lo sabe. Dime qué pecado es oculto ante los ojos de Dios. Dime cuál. Ninguno. Simplemente nos engañamos a nosotros mismos, pensando que nuestros pecados secretos y ocultos, Dios no los ve. Mientras no se entere mi hermano a la par, o no se entere el líder del grupo pequeño, o no se entere el pastor, o los ancianos, todo está bien. Pero te has engañado. Porque todo, piensen en esto, este todo va en mayúscula. Todos tus pecados están descubiertos ante un Dios santo. Todos de ellos. Pero ¿sabes qué más hacemos cuando pecamos? Intentamos atacar a la gente que tiene convicciones. Nos sentimos expuestos cuando otro creyente vive por fe. Y que aquel hombre que vive en sus convicciones, y yo no lo estoy haciendo, yo voy a intentar destruirlo. Porque su vida práctica en obediencia a Dios está poniendo en evidencia mi falta de convicción. Entonces, hermanos, tengan cuidado, porque es muy fácil criticar. Ahí tendrás a un hombre abandonando a su esposa y a sus hijos. Fácilmente va a criticar a los líderes de la iglesia que quieren vivir en integridad para el Señor. Ahí tendrás a personas sentadas en la iglesia criticando a los que sirven. Eso es lo que te está mostrando. La vida práctica de otro hombre. Tu falta de convicciones y las convicciones en los demás hacen evidente tu falta de convicción. Y las vas a atacar. ¿Sí? Así que ten mucho cuidado. No solamente lo negarás tu pecado, y cuando veas a los otros crecer, intentarás que destruirlos. Miren, permítame tomarme un tiempo adicional. Hay una figura, cuando yo estudiaba en la universidad, que un profesor nos enseñó una ilustración de dos tipos de langostas. Unas que estaban tapadas y otras que estaban destapadas. Las langostas que estaban tapadas, decía, eran langostas de toda Latinoamérica. Están tapadas, ¿saben por qué? Le pregunta a la persona que se acercó al vendedor de langostas. ¿Por qué esas langostas están tapadas? Es que si yo destapo esa langosta, una de ellas sube y empieza a jalar al resto. Y las otras langostas son nicaragüenses, dice. Cuando una sube, el resto se encarga de bajarla. Entonces no se escapa ninguna. Y esa ilustración, por alguna manera, quedó grabada en mi corazón hasta el día de hoy. Porque eso es lo que solemos ser nosotros. Las convicciones que vemos en los demás, tratamos de apagarlas cuando vemos defectos o pecados en la gente. Y empezamos a decir, yo soy mejor que él. Y ahí te tienes tú minimizando, ¿no? A los líderes de la iglesia, a otro creyente, porque en cierta forma la ley práctica en la vida de este creyente te hace ver a ti tu condición de pecado, tu falta de amor a Dios. Es fácil decir, ¿por qué X cosa no está hecha en la iglesia? Pero ¿cuántas veces has venido tú a hacerlo? ¿Verdad? Es fácil decir, ¿por qué Pastor Hamilton no hace esto y esto y esto? Pero ¿cuántas veces tú has venido a hacer cosas aquí en gratitud a Dios? Entonces, la ley práctica en la vida de otro creyente mostrará también tu falta de convicción en ti. Entonces, mucho cuidado con eso, porque tú estás simplemente defendiéndote, fingiéndote, escondiéndote, exagerando tus buenas acciones
culpando a los demás, quitando la importancia, negando el pecado o atacando a los demás por tu propio pecado. Pero la ley expone tu pecado, ¿no? Pero también hace evidente la gracia y misericordia de Dios. La ley te muestra, la ley nos muestra el pecado, pero erróneamente muchas veces decidimos escoger el camino de enmendarnos a nosotros mismos en lugar de venir y arrepentirnos de nuestros pecados. Por eso titulé esta prédica Bajo la ley de la gracia. Porque aquellos que han creído de nuevo saben que tienen un Padre amoroso que está listo para recibirle. Es gracia abundante. Y dice el apóstol Juan, hermanos, pecaron, no os preocupéis, porque abogado tenéis en el Padre, aún bajo la gracia de Dios. Y si tú no has nacido de nuevo, esta es la gracia y la misericordia de Dios, porque tú mereces ser aplastado por tu pecado. Pero hoy estás escuchando aquí que las puertas de Dios aún están abiertas para que escucha y cree y viene a Él y se arrepiente de sus pecados. El día de la salvación es hoy. Amén. Entonces, en lugar de correr hacia el moralismo, a tratar de enmendarnos, deberíamos correr hacia Dios. Esa es la ley de la gracia. ¿Mereces el castigo eterno por tus pecados? Amén. Amén. Pero Dios dice, bástate mi gracia. Bástate mi gracia es suficiente, mi gracia es sobreabundante, de tal manera que vence la multitud de pecados en tu vida. Aférrate, confía, descansa en el Señor. Su gracia es suficiente. ¿Por qué puedes correr y descansar en Cristo y refugiarte en Cristo? Porque su gracia es abundante, más abundante que cualquier pecado. Amén. Permíteme terminar leyendo Isaías capítulo 1, 11 y 18. Piensa, porque esto es la aplicación práctica para ti. ¿Cuántos de nosotros estamos hoy viviendo bajo el cumplimiento de la ley sin el corazón correcto? El profeta Isaías exhorta a la nación, aquella nación que está envuelta en un ciclo de obediencia pero sin corazón. Les dice así: ¿qué es para mí la abundancia? Isaías 1, 11 al 18. ¿Qué es para mí la abundancia de sus sacrificios? Dice el Señor, cansado estoy de holocaustos de carneros. Piensen en esto. Ellos están obedeciendo la ley. ¿Quién pidió los sacrificios? ¿No fue Dios? ¿Sí? Fue Dios que lo pidió. Ellos están envueltos entonces en el cumplimiento de la ley, pero sin el corazón. ¿Qué es para mí la abundancia de sus sacrificios? Dice el Señor, cansado estoy de los holocaustos de carnero y de cebo de ganado cebado. La sangre de novillos, corderos y machos cabríos no me complace. Cuando vienen a presentarse delante de mí, ¿quién demanda esto de ustedes? De que pisoteen mis atrios. No traigan más sus vanas ofrendas. El incienso me es su abominación. Luna nueva y día de reposo al convocar asambleas. No tolero iniquidad y asamblea solemne. Son lunas nuevas y sus fiestas señaladas las aborrece mi alma. Se han vuelto una carga para mí. Estoy cansado de soportarlas. Cuando extiendan sus manos, esconderé mis ojos de ustedes. Sí, aunque multipliquen las oraciones, no los escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Lávense, límpiense, arrepiéntanse de sus pecados. Quiten la maldad de sus obras delante de mis ojos. Arrepéntanse de sus pecados, cesen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, vivir bien para la gloria de Dios. Pero mire lo que dice: busquen la justicia, reprendan al opresor, defiendan al huérfano, aboguen por la viuda. Es decir, vivan como un reflejo de quién soy yo. Pero mira lo que dice: vengan ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Dios ofrece su gracia, genuinamente, auténticamente, abundantemente. Ante la ley no tienes excusa. Eres pecador, pero la ley también nos muestra a Cristo y su gracia es abundante.
Amén. Oramos. Señor, te agradecemos el privilegio tan grande de venir a tu palabra, Señor. Realmente, Dios, somos inmerecedores. Gracias, Señor, por mostrarnos, Señor, nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra condición real, Señor, delante de un Dios santo. En lugar de crecer en orgullo, Señor, en jactancia, en prepotencia, todo creyente que ha venido genuinamente a la ley, Señor, a tu ley, a tus preceptos y tus mandamientos, saldrá humillado, reconociendo, Señor, la incompetencia en su propio ser, pero reconociendo la grandeza de Cristo, que si fuera por mis propios medios, fuerza y capacidad, jamás obtendría salvación. Pero hoy tengo salvación, Señor, no debido a que yo puedo hacer, Señor, cosas, sino por lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Y ahí sustento, Señor, mi vida en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que me impulsa y me lleva a hacer cosas por gratitud y agradecimiento por lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. No intento ganar el favor de Dios. Ya el favor ha sido dado en Cristo. Pero intento decirle al mundo que estoy agradecido completamente por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario con un pecador como yo, que merecía el infierno completamente. Pero en su misericordia y bondad ha abierto mis ojos para poder ver la belleza de Cristo, ver mi depravidad, ver la belleza de Cristo. Cuán gran gracia nos ha dado, cuán abundante es. Y gracias, Señor, porque aún hoy, dice tu palabra, es el día de salvación. Bajo la gracia tuya estamos. Aún aquel creyente que ha pecado, Señor, puede correr, dice, al trono de gracia, porque tiene un abogado para con nosotros. Gracias, Señor. Incluso tu palabra en Romanos nos enseña cuando aún no sabemos qué pedir, cuando no sabemos qué pedir, dice, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Cuánta gracia, Señor. Ayúdenos entonces, Señor, a vivir bajo tu gracia, Señor, no abusándola, Señor, pero viviendo con gratitud para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. En tu nombre oramos. Amén y amén. Dios los bendiga y son amados.